Hola, ¿qué tal amigos de la región de Los Ríos? A través de Cruce Informativo, el Cruce El Ranco y la red de medios de la región de Los Ríos. Estamos a esta hora ya con el Ceremi de Gobierno acá en Los Ríos. Ceremi, bueno, muchas gracias por atendernos. Comenten un poquito, bueno, cómo ha sido la llegada ya acá a la región, los primeros pasos que se ha dado en el trabajo ahí con la comunidad. Sí, bueno, un gusto, muchas gracias además por la oportunidad de comunicarse con comunas en la región, en toda nuestro territorio y en especial las comunidades que yo sé que en muchos casos tienen una alta expectativa respecto a lo que podamos hacer en conjunto. Así nos ha pasado, digamos, este ha sido un mes de mucha interacción, de mucho terreno además. Y, y eso tiene que ver con que no solamente con que hemos llegado ahora a la administración, sino que se nos va a exigir aquello. La idea es poder dialogar in situ también respecto de cuestiones que sabemos que aquejan, pero también otras que son proyectos, digamos, que son necesidades que tienen que ver con el desarrollo humano y el desarrollo de nuestro territorio. Así que en eso total disposición y mucho interés además porque tengamos estos mecanismos de encuentro, estos espacios para conversar. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, ya son un poquito más de un mes de trabajo. De una u otra manera, se trabaja, bueno, ustedes son la parte importante ahí con las organizaciones, con los medios de comunicación. ¿Cómo ha estado ese engranaje nuevamente de coordinar, de retomar las acciones y poder hacer un trabajo tanto con los medios como también con las organizaciones? Hay postulaciones de fondos para Sí. las organizaciones sociales, para los medios, también cómo va eso, cómo va ese proceso. Y el llamado obviamente es a las organizaciones a seguir trabajando, obviamente, porque hay muchas iniciativas que se van fortaleciendo de parte del gobierno. Sí, yo diría que, bueno, a propósito que hay efectivamente un par de fondos que nosotros desarrollamos en esta etapa, que ya están cerrados, que están en proceso de admisibilidad y que pronto vamos a tener noticias respecto de la información de cómo van avanzando, además las propuestas que se han hecho a través del mecanismo y la plataforma de postulación. Lo que sí yo destacaría es que se ha producido, lo mencionamos hace unos días atrás, hay 144 proyectos para el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que son experiencias, que son fruto de esfuerzos, que yo creo que es bueno transparentarlo. Nosotros tenemos, yo diría, un déficit enorme respecto del apoyo que podríamos como Estado producir para que las organizaciones se desarrollen. En muchos casos los pocos fondos que se distribuyen sirven para la continuidad de las organizaciones, lo cual debiera pasar a otro ámbito, ¿no? O sea, que los apoyos fuesen apoyos efectivamente y no solamente y no algo sustancial del desarrollo de una organización o de un proyecto de una organización que tiene que ver con infraestructura, muchas veces tiene que ver con iniciativas que van en beneficio de muchas personas. Entonces, lo primero es transparentar que yo diría que tenemos un déficit enorme de recursos para ello y además que tenemos que entender cada vez mejor para qué sirven los fondos. Digamos. Los fondos no pueden servir tampoco para construir clientelismo, digamos, y eso es algo que desde el punto de vista nuestro vamos a resguardar y vamos a tratar de mencionarlo y de decirlo permanentemente. No se trata del dinero que está asociado a un fondo, se trata de iniciativas que son presentadas por organizaciones que llevan en algunos casos mucho tiempo desarrollarlas. Y probablemente por lo mismo, digamos, por la falta de fondos, nosotros tenemos una enorme falta de fondos disponibles para las organizaciones, nos hemos dado cuenta de ello al llegar a la administración, cómo estos fondos no han ido acrecentándose, no han ido acrecentándose en el nivel que debieran hacerlo, y al contrario en algunos casos. Así es que lamentablemente siempre se va a producir este lapso entre la postulación y finalmente los aceptables para el financiamiento. El enorme crecimiento de los proyectos de fortalecimiento de organizaciones en este año lo entendemos también como una doble cuestión. Primero, una profunda exigencia de ampliar esta capacidad
pero también un reconocimiento a la expectativa que hay respecto de la instalación de una perspectiva para que fortalezca las organizaciones sociales. Nosotros, independiente del fondo, decía, 144 iniciativas, probablemente muchas de ellas no van a poder tener el financiamiento, pero nosotros comprometemos de todo modo el acompañamiento de las organizaciones en la medida de lo posible. Por supuesto, nosotros disponemos de tiempos limitados y todo aquello, pero por eso también estamos yendo a comunas y yendo a terreno, porque creemos que la mejor manera de fortalecer las organizaciones es participando de la vida de las organizaciones. O sea, ir a una asamblea, ir a una reunión, ir a un beneficio a veces, a una iniciativa que pondere, digamos, adecuadamente estos énfasis que hemos dicho acá, de la necesidad de fortalecimiento, nosotros totalmente disponibles, ¿no? La idea es además que las organizaciones vayan encontrándose, ¿no? Que dialoguen entre ellas. En una comuna es más fácil hacerlo a veces, pero no siempre. Entonces, eso nos llama la atención, digamos, que nos hemos encontrado en el primer diagnóstico un enorme retroceso de la convivencia con el Estado, digamos. Yo creo que se da mucha convivencia a nivel de las comunidades, de las comunas, de las autoridades, incluso los municipios, eso sí, está muy presente, pero el Estado estaba retraído, digamos, en sus ámbitos de resolución, ¿no? Y eso sí nos hemos dado cuenta y lo estamos trabajando. En esa línea, Seremi, bueno, sabemos que esta repartición pública es la vocería del gobierno, lleva un poco más, como decíamos, de un mes, casi dos. Han habido muchas críticas referentes a este gobierno, más acá en ciudades grandes como Valdivia, Osorno, donde se nota más el tema de las manifestaciones. En comuna eso no se ve mucho, Seremi. ¿Cuál es ese llamado a la comunidad, a este balance que usted hace también del gobierno, a toda esta iniciativa que ha presentado el presidente Boric durante estos días, para apalancar un poco el tema de la economía, de las familias? ¿Qué podemos decirle a la gente que está ahí en su casa mirando esta entrevista, de lo que está ocurriendo y de lo que está haciendo el gobierno en este caso por lo que está sucediendo acá en nuestro país? Sí, bueno, yo supongo que también ahí circula la información, entonces eso es bien relevante. Yo diría que nosotros tenemos una visión, por supuesto, compleja de la sociedad regional, y sabemos que la sociedad regional tiene demandas enormes, o sea, no se trata solamente de una localidad específica que necesita un arreglo en un kilómetro determinado, no, hay una carretera entera que es necesario evaluar y volver sobre ella. En muchos casos con trabas administrativas incluso que ameritan una alta decisión política. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en este mes? Porque de alguna manera esto es bueno contarlo para que se sepa cómo uno trabaja también. Yo decía, levantamos este diagnóstico inicial en que nos damos cuenta de lo retraído que está el Estado. En segundo lugar, uno dimensiona el nivel de conflictividad social que puede haber en un territorio y es enorme en la región. Sí, es verdad que la región tiene características muy especiales y lo sabe muy bien la gente que trabaja todos los días en comunas, mucho mejor probablemente que las capitales, como tú bien decías. Nosotros tenemos una forma de relación cívica que es distinta, ¿no? Incluso con nuestros adversarios políticos, etcétera. O sea, tenemos una forma de comunicación que es un poco distinta a la que uno encuentra lamentablemente en otros lugares del país. Entonces, creo que esa es una ventaja, entre comillas, que tiene que ser bien usada además, ¿no? Que tiene que comprometer a que la buena relación se traduzca en resolución, digamos, y en acuerdos, ¿no? Que no se traduzca meramente en un saludo y un apretón de manos, digamos, sino que se traduzca en acciones concretas en conjunto para resolver cuestiones centrales del territorio. ¿Cuál es nuestro sistema de trabajo? Son, yo diría, 3 cosas fundamentales que nosotros hemos ido aplicando y que creemos han dado resultados. Ni siquiera en orden de prevalencia, digamos. Son 3 cosas que están muy intrincadas, digamos, se suman, se superponen, etc. Lo primero, una cuestión que tiene que ver con la decisión, la voluntad del gobierno y la voluntad del Estado, ¿no? Eso es algo que hay que construir, que hay que aprender a desarrollar y luego
construirlo en términos de decisión. Entonces, en algunos casos es necesaria la decisión política para avanzar. El caso de la costa en Valdivia, el caso del diálogo con las comunidades para evitar problemas mayores o situaciones complicadas en comunas, en territorio. La necesidad de enfrentar el enorme déficit de vivienda, por ejemplo. ¿Cómo se hace, no? Bueno, hay una cuestión que es central: tener decisión política. No es solamente un mecanismo administrativo, no estamos solamente administrando el Estado, sino que estamos tomando decisiones. Para eso fue electo el presidente Gabriel Boric, su gabinete está trabajando directamente sobre ello y somos nosotros, los Ceremis, la delegada presidencial, los que tenemos una responsabilidad enorme respecto de conducir territorialmente esa decisión. Además tenemos una gran ventaja, que es el gobernador Luis Cubertino ha sido una pieza clave para poder desarrollar este trabajo. O sea, sin él probablemente nosotros no hubiésemos demorado mucho más en resolver ciertas cuestiones. Y eso ha sido fundamental. Hoy está a esta hora la delegada presidencial Paola Peña Marín junto al gobernador Luis Cubertino conversando con el ministro de Obras Públicas en este minuto, digamos, cuando estamos conversando nosotros, en conjunto, con consejeros regionales, ¿no? Con el equipo de gabinete de la delegada, etcétera. O sea, se está trabajando de una manera coordinada. Eso tiene que ver con la decisión política. La segunda cuestión es establecer mecanismos de diálogo permanentes, ¿no? Que si uno se encuentra, por ejemplo, en plena movilización, en una carretera con un grupo de transportistas movilizados, que tienen genuinas y auténticas y urgentes demandas de seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Uno lo que tiene que hacer no es solamente dialogar in situ, que ya es bastante, porque no se estaba haciendo, sino que lo segundo es establecer una agenda de trabajo. Recién nomás estábamos conversando acerca de lo mismo, porque esta semana tenemos que preparar una reunión, dado que hay gira nacional de las autoridades, probablemente estemos todavía ajustando algunos mecanismos. O sea, estamos todos los días trabajando en función de la siguiente reunión de trabajo con las organizaciones, con las comunidades, y esto con los gremios, y esto nosotros no lo discriminamos en función de cercanías de algún tipo, digamos, territoriales, del centralismo, ¿no? O sea, primero los que están más cerca, etcétera, no. Eso hay que también superarlo. Pero tampoco cercanías ideológicas o cercanías con los gobiernos locales, unos más que otros, etcétera. O sea, nosotros somos en eso por lo menos más bien reactivos a entrar en posiciones solamente de beneficio de algunos grupos. O sea, yo creo que eso es un error también que tradicionalmente se ha cometido, y nosotros lo que tenemos que hacer es dialogar con todos, digamos, y por lo tanto esas mesas de trabajo tienen que ser permanentes. Y lo tercero, lo último, que yo creo que es, viniendo yo de ese ámbito también, es sumamente interesante para quienes estamos en el gobierno, que es el ámbito de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ve prácticamente todo el espectro de posibilidades de resolución o de ampliación de un conflicto. Entonces, muchas veces los medios son los primeros que alertan respecto de la situación social. Y eso es algo que nos compromete, porque significa, bueno, está el fondo de medios, que de nuevo es poco, no es suficiente. Hay que pensar en que el Estado esté más directamente relacionado especialmente con los medios que se autogestionan, que generan proyectos comunitarios o que generan información al minuto, pero que les cuesta, digamos, el día a día. Así que ha sido muy interesante esa tercera patita del proceso, ¿no? Una relación con los medios que a uno lo motiva mucho casi por razones estrictamente profesionales, pero también por una cuestión política, porque la comunicación social no puede estar excluida de la resolución de los problemas o de la estrategia de resolución de los problemas. O sea, los medios de comunicación no son el botadero de los hechos delictuales y de la nota roja todos los días, digamos. Y en la región no lo son. Entonces es una ventaja operativa que tenemos en la región,
que probablemente en otros lugares, incluso a nivel nacional, es muy difícil que los grandes medios se comprometan con la resolución o la comunicación de un conflicto. Aquí eso se ha hecho, se puede hacer y lo vamos a seguir potenciando. No quise interrumpirlo, Seremi, quería que obviamente se explaye harto para que la gente igual conozca el trabajo que desarrollan ustedes. Usted habló acá en este último intervención referente al tema de las movilizaciones. Nosotros como medios hemos estado muchas durante estos últimos días, en los camioneros ahí en Ciruelo, estuvimos ya más de 15 días, llegan también los vecinos de Los Lagos, ¿no? Referente a un conflicto que hay ahí con las concesiones. ¿Cómo ven ustedes, cómo evalúan eso, cómo está la mesa de trabajo? ¿Hay algún acercamiento con estos vecinos? Ya sabemos que el tema de Ciruelo está prácticamente más controlado porque es un tema más de hito nacional con sus dirigentes, pero el tema de Los Lagos es un tema que está ahí todavía y la comunidad está muy preocupada con lo que va a ocurrir con las viviendas que llevan demasiados años, con este tema que obviamente podrían expropiarse algunas viviendas. Sabemos que don Luis, como usted muy bien lo mencionó, don Luis Cobertino, junto a Italo Martínez, junto a Patricio Fuente, junto a Héctor Pacheco y otros consejeros, están en Santiago, sabemos, estuvimos en la semana pasada, el día martes, el día miércoles, en la sesión del CORE, nosotros también participamos siempre de ellas, y ahí nos daban a conocer de estas mesas de trabajo que iban a haber con las autoridades nacionales, con algunos seremis, para darles a conocer esta inquietud que está llevando la comunidad. ¿Cómo ve el gobierno todas estas cosas? Usted muy bien lo señaló, se están haciendo estas coordinaciones que muy bien usted lo indicó, del gobernador con las delegadas para trabajar en conjunto y solucionar estos problemas, no a corto plazo, pero que sí se pueden ir dando paulatinamente. Sí, yo lo pasé a mencionar nomás ahora en lo concreto, digamos, por ejemplo, en la reunión que se está desarrollando con el Ministerio de Obras Públicas, con el propio ministro, por parte de la delegada presidencial, pero también del gobernador regional, entre otros temas, está abordando la situación de la conectividad con la Ruta 5 y la salida sur y norte de la capital regional. Esto tiene que ver con problemas de una envergadura técnica mayor, ¿no? Que supone varios años además de procesos en curso, ¿no? Que van a estar en curso, sobre los cuales va a haber que volver permanentemente, y que nada asegura que en la sola definición en una reunión de trabajo resuelva la obra, digamos, ¿no? Que tiene distintos pasos. Entonces ahí es donde la comunidad regional tiene que priorizar. Yo creo que ahí es donde es tan útil el trabajo del gobernador también y del CORE en general, porque el CORE tiene un mecanismo además de relación con las comunas que es muy importante. Así es que eso se está evaluando. En el caso de los transportistas está la mesa permanente, tiene reunión agendada para esta semana y la próxima. Ya hemos avanzado, hay temas de aseguramiento de la situación, por lo menos en la carretera, la Ruta 5 en la región. Esto va a suponer la instalación de cámaras que no existían, ¿no? Uno diría, ¿por qué no existen? ¿No? O sea, ¿por qué no se había hecho algo básico, digamos, en una carretera? En una carretera es fundamental tener registro de lo que sucede, ¿no? Y para eso son las cámaras, además, ¿no? Para habilitar mecanismos de información y de seguridad para quienes la transitan todos los días, además como un espacio donde desarrollan su trabajo. Así es que esas son cosas concretas. En el caso de la vivienda, también está en curso el trabajo que viene desarrollando la Seremi de Vivienda y que además está en directo vínculo con el Ministerio. Ayer hubo una reunión con el ministro, Carlos Montes, y por lo menos la definición que se está utilizando a nivel central es la definición que nosotros hemos ido escuchando incluso en las propias comunidades. O sea, potenciar la autoconstrucción, buscar mecanismos en que las comunidades puedan ir resolviendo paulatinamente, pero con las urgencias, digamos, ¿no? Priorizar, que es un poco lo que decía al principio. Y así, hay otros ámbitos sobre los cuales uno podría entrar, que creo que cada una yo te invitaría a hacer esta misma conversación con las seremis, los seremis, que están todos los días trabajando, muchos en terreno, y que les ha tocado resolver ya muchas situaciones y están otras en curso. Siempre van a haber conflictos,
siempre van a haber situaciones complejas. O sea, le pasó a las escuelas. Cuando volvieron las escuelas se instalaron de un día para otro y se dieron cuenta de que en la presencialidad se evidencian muchos de los problemas que durante este tiempo no se habían mirado nomás, no nos habían ocupado. Bueno, eso le pasa a una sociedad entera que vivió su propia pandemia o su propia reclusión de lo público y que ahora está saliendo a la calle, que está expresándose, probablemente no siempre de la mejor manera, y provocando situaciones conflictivas. Nosotros en eso, la condición es cuando hay una movilización, nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho, cumplir los protocolos de seguridad pública, pero también tenemos que ser estratégicos en términos de decir lo que pasa hoy, la idea es que no pase mañana. O sea, si hoy vamos a estar en esta movilización con costos para la ciudadanía, lo importante es que resolvamos mínimamente para que esto no vuelva a suceder mañana. Y no siempre es fácil hacerlo así. Pero en algunos casos ya se ha avanzado y eso es lo que nos tiene sumamente esperanzados de lo que está pasando. Y eso creo yo, más que ser una habilidad especial de quienes estamos en el gobierno, es una condición, como he repetido varias veces, de una región que se piensa de una manera comunitaria, digamos, se piensa como unidad y sabe que los problemas internos que tiene no es que los pueda resolver de un plumazo, de un momento a otro, pero sí los puede conversar y eso se está viendo. Seremi, sabemos que la agenda es bastante apretada, ajetreada también de ustedes como autoridades. Quiero agradecer este contacto con Cruce Informativo y la red de medios acá en Los Ríos. Nosotros siempre llegamos con la información a la comuna. Quiero destacarla, Seremi. Creemos que ahí está también el fuerte de los medios. En comunas también la gente tiene voz y voto, deciden. Y muchas veces luego del trabajo la gente se conecta a través de las redes sociales y muchas veces no hacen consultas luego de los programas y por ende hemos querido estar acá, no habíamos podido llegar hasta su repartición, pero ya el día de hoy lo hicimos. Finalmente te saluda la comunidad, Seremi, sabemos que hay muchas inquietudes que más adelante también la vamos a tocar y lo vamos a dejar obviamente convidado para nuestra entrevista, más o menos cada 15 días lo vamos a dejar ya anotado Seremi, para conversar de los temas que son relevantes para nuestra región y para nuestras comunas que son tan importantes, nuestras 12 comunas. Bueno, muchas gracias. Yo no solamente agradecerles por este espacio, sino que comprometerme a lo que tú planteas y la posibilidad también de que estos espacios se multipliquen a otros actores de la región. Yo creo que lo mejor que nos podemos dar como región es que las voces se multipliquen, que no sea solo la autoridad la que hable, ¿no? Eso es muy relevante siempre en los medios de comunicación y en especial en una región como esta, que tiene tanta capacidad organizativa, o sea, que somos las regiones que más organización tiene, ¿no? Todo aquello. Los liderazgos afloran, ¿no? En todos lados, en comunas especialmente. Y lo tercero es que me parece que es muy relevante decir que lo que está pasando con el rol de las comunas tiene que ser mayor incluso que lo que ha sido hasta ahora. Tiene que estar más presente todavía y puertas abiertas para ello. Así que nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, Seremi. Bueno, gracias. A ustedes también por estar en nuestra sintonía. Muchas gracias y sigas, por supuesto, informándose en Cruce Informativo y la red de medios acá en Los Ríos. Buenas tardes.